Esta noche, cuando se ponga el sol, vas a pulsar un interruptor. La luz inundará la habitación y ni siquiera lo pensarás, pero durante el 99,9% de la historia humana, ese interruptor no existía. Cuando el sol se ponía, el mundo se quedaba a oscuras. No podías ver ni tu propia mano delante de tu cara. Pero los humanos modernos casi nunca experimentamos eso. Durante más de 300.000 años, cada uno de tus antepasados pasó aproximadamente la mitad de su vida en una oscuridad casi total. Durante la mayor parte de ese tiempo, ni siquiera tenían velas, solo el cielo negro, las estrellas y el fuego que pudieran mantener vivo. ¿Y qué hacían durante todas esas horas? La respuesta cambia todo lo que creemos saber sobre el sueño, la narrativa y lo que significa ser humano. Empecemos por el fuego, porque el fuego es la razón por la que todo esto fue posible. La evidencia más antigua de humanos controlando el fuego viene de la cueva Wonderwerk, en Sudáfrica, hace aproximadamente 1 millón de años. Pero el fuego no solo mantenía a la gente caliente, el fuego reestructuró completamente el día humano. Antes del fuego, nuestros antepasados eran como cualquier otro primate. Cuando se ponía el sol, subías a un árbol o buscabas un lugar resguardado y te quedabas quieto. Moverse de noche significaba convertirse en comida. Nuestros ojos son terribles en la oscuridad, comparados con los depredadores que nos cazaban. Todos veían perfectamente. El fuego cambió esa ecuación de la noche a la mañana, literalmente. Una hoguera crea un círculo de seguridad de unos 9 metros de diámetro. Dentro de ese círculo, los depredadores no entran. Fuera de ese círculo, mueres. Esto no es una exageración. Antropólogos que estudian grupos de cazadores-recolectores modernos han documentado que las personas que se alejan del fuego por la noche tienen muchas más probabilidades de ser atacadas por depredadores, incluso hoy en día. Pero aquí está lo fascinante. El fuego no solo protegía a los humanos por la noche, les dio algo que nunca habían tenido antes: horas extra. Piénsalo. Antes del fuego, el día útil terminaba al atardecer. Unas 12 horas en verano, tan pocas como 8 en invierno. El fuego añadió de repente entre 2 y 4 horas utilizables a cada día. Y a lo largo de miles de generaciones, esas horas extra cambiaron nuestra especie. En 2014, la antropóloga Polly Wessner publicó un estudio en las actas de la Academia Nacional de Ciencias. Pasó años grabando conversaciones entre los Shubarra Huansi Busman del desierto del Kalahari, uno de los últimos grupos en la Tierra que todavía viven algo parecido al estilo de vida humano original. Lo que encontró fue llamativo. Durante el día, alrededor del 80% de las conversaciones eran prácticas. ¿Quién caza dónde? ¿Qué plantas están listas? Logística, negociaciones económicas. La charla diurna era trabajo. Pero por la noche, alrededor del fuego, el carácter de las conversaciones cambiaba por completo. Por la noche, el 81% de las conversaciones eran historias. Cuentos de personas en lugares lejanos. Aventuras. Mitos sobre los orígenes del mundo. Chistes que hacían reír a todo el campamento. Wissner argumentó que la conversación junto al fuego es donde nació la cultura humana. La hoguera era el teatro original, el aula original, la iglesia original. Es donde los humanos aprendieron a pensar más allá del presente inmediato e imaginar cosas que aún no existen. Es donde nos convertimos en nosotros. Pero la noche no era solo historias alrededor del fuego. Había algo más que sucedía. Algo que los científicos solo redescubrieron en los últimos 30 años. No estás diseñado para dormir como duermes ahora mismo. En 2001, el historiador Roger E. Kirch publicó un artículo que cambió la ciencia del sueño. Había pasado 16 años excavando registros históricos y encontró algo que nadie esperaba. Más de 500 referencias, abarcando siglos enteros. Libros de oraciones de los años 1400, registros judiciales, diarios, textos médicos, cartas de gente corriente, incluso pasajes de la Odisea de Homero. Todos mencionaban lo mismo: primer sueño y segundo sueño. Antes de la era industrial, la gente no dormía en un bloque continuo. Se acostaban poco después del atardecer, dormían unas 4 horas y luego se despertaban. Permanecían despiertas entre 1 y 2 horas en medio de la noche. Luego volvían a dormir otras 4 horas hasta el amanecer. Esto no era insomnio, era normal. Así dormía cada ser humano del planeta durante miles de años. ¿Y qué hacían durante ese periodo de vigilia en mitad de la noche? De todo. Un médico francés del siglo XVI recomendaba que las parejas concibieran hijos durante esa ventana porque lo harían mejor. La gente visitaba a los vecinos, interpretaban sus sueños mientras aún estaban frescos, escribían, o simplemente se quedaban tumbados en la oscuridad pensando. Un manual médico de los años 1500 aconsejaba a los pacientes que el mejor momento para estudiar y reflexionar era durante la vigilia, como la llamaban. Las horas tranquilas entre el primer y el segundo sueño, cuando la mente estaba en calma y el mundo en silencio. Los historiadores llevaban siglos leyendo estas referencias, pero seguían traduciendo primer sueño como otra cosa, porque no podían imaginar que la gente alguna vez hubiera dormido de manera diferente a como dormimos ahora. La suposición era tan profunda que los traductores literalmente malinterpretaban el griego antiguo y el latín medieval para que encajara con su experiencia moderna.
Pero entonces, la ciencia confirmó lo que la historia había estado diciendo todo el tiempo. En 1992, el psiquiatra Thomas Baer, en el Instituto Nacional de Salud Mental, realizó un experimento. Tomó un grupo de voluntarios y eliminó toda la luz artificial de sus vidas. Durante un mes, experimentaron 14 horas de oscuridad cada noche, tal como habrían vivido nuestros antepasados antes de que el fuego extendiera la velada. En pocas semanas, todos y cada uno de los participantes se establecieron en el mismo patrón. 4 horas de sueño, entre 1 y 3 horas de vigilia tranquila, y luego otras 4 horas de sueño. Nadie se lo dijo. Nadie lo sugirió. Simplemente lo hacían, como si algún programa ancestral hubiera estado esperando dentro de ellos todo el tiempo, enterrado bajo siglos de luz artificial. Baer midió sus niveles hormonales durante el periodo de vigilia y encontró algo extraordinario. Los participantes estaban en un estado diferente a cualquier estado de vigilia normal. Sus cerebros producían niveles elevados de prolactina, la misma hormona que se libera durante la meditación y después del orgasmo. Describieron sentirse tranquilos, reflexivos, casi meditativos. No era simplemente un hueco en el sueño. Era su propio estado de conciencia distinto, uno que la mayoría de los humanos modernos nunca ha experimentado. Entonces, ¿qué lo mató? La respuesta es más simple de lo que crees. La luz. En el siglo XVII, las ciudades empezaron a instalar farolas. París fue una de las primeras, bajo Luis XIV, que quería reducir la criminalidad. Londres siguió. La noche, que había sido un lugar de peligro y miedo, se fue haciendo navegable. Luego llegaron las velas más baratas, luego las lámparas de gas en el siglo XIX. Y en 1879, Thomas Edison comercializó la bombilla eléctrica. Y en el espacio de una generación, la noche tal y como los humanos la habían conocido durante 300.000 años, desapareció. Y aquí está la parte de la que nadie habla. La palabra toque de queda viene del francés couvre-feu. Significa literalmente cubre el fuego. En las ciudades medievales, una campana sonaba por la noche, indicando a todos que cubrieran o apagaran sus fuegos. No por seguridad, sino porque se suponía que la noche debía ser oscura. La noche era cuando dormías. La noche era cuando eras vulnerable. Durante la mayor parte de la historia, estar fuera de noche era sospechoso. En muchas ciudades medievales europeas, caminar por la calle después de oscurecer sin un farol era literalmente ilegal. La noche pertenecía a los criminales y a lo sobrenatural. La gente la temía de una manera que hoy es casi imposible de comprender. Y luego la conquistamos, la inundamos de luz, y pensamos que eso era progreso. Pero esto es lo que perdimos. Los humanos modernos están expuestos a luz artificial una media de 7 a 8 horas después del atardecer. Esta luz, especialmente la luz azul de las pantallas, suprime la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Tu cuerpo no distingue entre una bombilla y el sol. Cuando la luz llega a tu retina a las 11 de la noche, tu cerebro lo interpreta como que es de día. Retrasa la liberación de melatonina. Fragmenta tu sueño. Altera el ritmo circadiano que evolucionó durante millones de años. Los investigadores han descubierto que las personas que acampan durante solo una semana sin luz artificial tienen su ciclo de melatonina restablecido en casi 2 horas. Sus cuerpos empiezan a producir melatonina al atardecer en lugar de horas después. Eso es todo lo que hace falta para que 300.000 años de programación se reafirmen. No solo cambiamos cuándo dormimos, eliminamos una fase entera de la conciencia humana. Ese estado tranquilo y reflexivo entre el primer y el segundo sueño, el estado que los sujetos de Baer describieron como pacífico y meditativo, ya no existe para la mayoría de las personas. En su lugar, tenemos insomnio. Y lo tratamos como un trastorno. Pero, ¿y si no es un trastorno en absoluto? ¿Y si despertarte a las 2 de la mañana y quedarte tumbado en la oscuridad no es que tu cuerpo esté fallando? ¿Y si es tu cuerpo recordando para qué fue diseñado? Durante 300.000 años, tus antepasados pasaban sus noches en un ritmo que la ciencia moderna apenas está empezando a entender. Se reunían alrededor del fuego y contaban historias que construyeron civilizaciones. Dormían en 2 fases, con una ventana de reflexión tranquila en medio. Vivían en una oscuridad tan completa que la Vía Láctea no era algo a lo que tuvieras que conducir hasta un parque nacional para ver. Era simplemente el cielo. Y cada noche, cuando se despertaban en la oscuridad, entre el primer y el segundo sueño, se quedaban allí en silencio pensando en sus vidas, sus sueños y el mundo al que despertarían por la mañana. Cambiamos todo eso por un interruptor de luz. Y la mayoría de nosotros nunca supo lo que se había perdido.